Muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los medicamentos combinados, orales y combinados. En cuanto a la inhibición de la anhidrasa carbónica. Comenzando primero, vamos a decir que pueden ser usados en el tratamiento de cualquiera de los glaucomas, porque estos medicamentos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, van a reducir la secreción del humor acuoso y disminuir la presión intraocular. El mecanismo de acción es una inhibición de las isoenzimas de la anhidrasa carbónica con disminución del bicarbonato en la cámara posterior y el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Los iones de bicarbonato son secretados activamente en el humor acuoso por difusión pasiva del agua. Estas enzimas de las que les hablaba catalizan la conversión de dióxido de carbono y agua a bicarbonato y iones de hidrógeno. Los iones de bicarbonato son isoenzimas tipo 1 y tipo 2 y son importantes para la función del endotelio corneal y para la bomba del endotelio corneal. Por lo tanto, la inhibición de la formación de bicarbonato disminuye la formación del humor acuoso. Los medicamentos tópicos necesitan atravesar la córnea y difundirse por el epitelio del cuerpo ciliar en concentraciones específicas para un efecto terapéutico. También la aplicación tópica puede resultar en exposición directa de la córnea y disminución endotelial de las bombas de función. Puede haber un edema corneal aumentado. Como efecto adverso también existe una descompensación corneal irreversible con el uso tópico de este tipo de medicamentos. Los medicamentos orales no han reportado tener efectos adversos en el endotelio. El uso de la acetazolamida vía oral mejora la disminución de la presión que el uso de medicamento tópico solo. Ahorita vamos a hablar un poco de las dosis de la vía oral, ¿verdad? Em, el humor acuoso se va a reducir en el 27% o 29% comparado con la dorsolamida, porque la dorsolamida es el 17%. Tienen afinidad por la anhidrasa carbónica tipo 2. En cuanto, digamos, a los medicamentos que se pueden utilizar por medio, junto con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, se encuentran estos medicamentos. Es necesario, pues, saber esto porque, por ejemplo, si uno combina un medicamento tópico inhibidor de la anhidrasa carbónica, no va a ser tan benéfico que combinar un medicamento oral pero con un tópico de diferente familia de medicamentos. Por ejemplo, con la pirocarpina, un betabloqueador alfa-adrenérgico o un anólogo de la prostaglandina. Por ejemplo, cuando se combina el medicamento inhibidor de la anhidrasa carbónica junto con un betabloqueador como el timolol, es mejor, van a tener un mecanismo potencializado y reducen más la secreción del humor acuoso. Generalmente se debe hacer una trabeculoplastía láser antes del uso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, de ser posible. Se utilizan como tratamiento para la prevención de la ceguera en glaucoma y en glaucomas secundarios se usan para proteger al ojo del daño hasta que la causa del glaucoma se controle. En glaucoma progresivo de ángulo abierto se usa tratamiento tópico y oral, en suma el tratamiento tópico máximo para glaucoma previo a una cirugía. Se utiliza el tratamiento de glaucoma agudo porque su acción es corta, alrededor de 30 minutos, combinado con betabloqueadores y alfa-adrenérgicos. En cuanto al régimen terapéutico, del 30 a 50% de los pacientes no pueden tomarlos debido a los efectos adversos, como malestar general, fatiga, pérdida de peso, anorexia, depresión y pérdida de la libido. Puede haber distrés abdominal, calambres, gastritis, náusea, irritación, diarrea también. Y en cuanto a los efectos de la médula ósea, puede haber una supresión de esta con trombocitopenia, anemia aplásica, agronocitosis y pancitopenia.
Los pacientes pueden presentar parestesias, cefaleas y alteraciones del gusto. Esto a la alteración de potasio. Entonces hay que cuidar su uso en pacientes hipertensos, también que toman tiazidas por disminución mayor del potasio, y hay que dar mayor suplementación de potasio, ya sea en la dieta. Mencionan los pacientes y varios estudios que los pacientes prefieren dejar de tomar estos medicamentos a pesar de que tengan dolores del ojo o efectos adversos por no tomarlos, pero tomarlos es mucho más perjudicial en algunos pacientes. La acetazolamida es el medicamento más utilizado, con tabletas de 250 miligramos cada 6 horas. Existen unas cápsulas de liberación prolongada en 500 miligramos cada 12 horas, y también se puede dar vía intravenosa. Otro medicamento importante de esta familia es la metazolamida de 50 miligramos, que se puede dar cada 8 horas o cada 12 horas. Con un pico más prolongado, la dosis máxima es de 75 a 100 miligramos cada 12 horas y produce menos acidosis metabólica. Hay otro tipo de medicamento que se llama diclorfenamina, pero se usa raramente en glaucoma. En cuanto a los efectos adversos y precauciones que hay que tener con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, es importante decir que se puede generar acidosis respiratoria con menor dosis o en un paciente con EPOC, bronquiolitis, y van a desarrollar alcalosis metabólica compensada, que puede verse comprometido el estado de compensación. Existen pacientes que empeoran su presión intraocular. Hay que tener unas consideraciones especiales en el embarazo, porque son teratógenos durante la lactancia y el embarazo también. Tanto el medicamento tópico como el oral tiene inhibición de los glóbulos rojos y en la actividad de la anhidrasa carbónica 2. Consideraciones especiales en pacientes con diabetes mellitus y retinopatía, así como glaucoma neovascular. Hay que dar a estos pacientes menos dosis. La metazolamida puede ser el medicamento de elección, ya que no hay tanto riesgo y el 25% se excreta en la orina, y hay que estar midiendo el aumento de creatinina en estos pacientes. Hay que tener precaución con los pacientes que toman salicilatos, y puede formarse litos renales durante la terapia como resultado de la precipitación del calcio, secundario a la disminución del citrato o excreción de magnesio en la orina. En estos pacientes que se pueden formar litos renales o que tienen litos renales, se puede dar una dosis de metazolamida a dosis baja y dar clorotriacida y restricción del calcio en la dieta para evitar la formación de estos litos renales. En cuanto a los medicamentos inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos, vamos a hablar primero que entran al ojo y tienen contacto con la córnea, principalmente por la vía no acuosa o transescleral en la legión bimbar. El medicamento comercializado principal fue la dorzolamida, pero se necesitaba un pH de 5.6 para su solubilización y biodisponibilidad. También los efectos adversos eran picazón, quemazón, y tenían que usarse varios lubricantes. El segundo medicamento fue la brinzolamida. Después se hizo un carbómero viscoso con pH de 7.5 para evitar el problema que no fuera soluble. Hay que recordar, cuando cambiamos el pH de la gota, o sea, si aumentamos el pH, va a aumentar el contacto de la gota en la córnea porque hay mayor solubilidad y biodisponibilidad, pero también puede causar visión borrosa postdistilación. El sitio de acción va a estar en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar y bloquean las isoenzimas de la anhidrasa carbónica. La reducción de la producción del humor acuoso y disminución de la presión intraocular. Hay que ver, por ejemplo, el tipo tópico de dorzolamida y brinzolamida van a actuar de 2 a 3 horas post-instilación con una reducción de 16 a 24% de la PIO, y a las 12 horas de instilado el medicamento va a haber una reducción de 13 a 18% de la PIO respectivamente, 13% de la dorzolamida y 18% de la brinzolamida. Esta reducción de la PIO se asemeja a la actividad del betaxolol y la brimonidina, que son otro grupo de medicamentos.
Si a cualquiera de estas gotas se le añade, por ejemplo, un beta bloqueador, que sería el timolol, vamos a tener una reducción del 11 al 20% en la presión intraocular. Como lo habíamos mencionado, estos medicamentos se pueden usar en todo tipo de glaucoma. Generalmente son cada 8 horas, pero se pueden dejar cada 12 horas. Cuando son combinados junto con otra familia de medicamentos, pues es mejor dejarlos cada 12 horas. Por ejemplo, la brinzolamida, por sí misma, solita, no hay cambios significativos si se deja cada 8 horas o cada 12 horas. En cuanto a la hemodinamia, estos pueden alterar la hemodinamia del humor, de la hemodinamia como tal, incrementan el pulso de amplitud ocular y acortan el tiempo del paso arteriovenoso, se encuentra elevado en el paciente con glaucoma, van a incrementar la velocidad diastólica de las arterias ciliares posteriores cortas, van a aumentar la saturación de oxígeno, y al ser derivados de las sulfonamidas, se contraindica con pacientes con alergias o a las sulfas o hipersensibilidad. Se puede generar una toxicidad al propio medicamento con conjuntivitis alérgica o dermatitis periocular. Pueden afectar la función de la bomba del endotelio corneal, pero en pacientes con un recuento endotelial normal, como son los pacientes con glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular, sí se pueden utilizar. Existe un aumento en el grosor central. También, por ejemplo, en los pacientes que tienen córnea gutata post-capsulotomía, al usar estos medicamentos, hay que utilizarlos con precaución en pacientes con distrofia de Fuchs y otras endoteliopatías. Precaución en el embarazo y la lactancia y en general menor efecto terapéutico que los análogos de las prostaglandinas y beta bloqueadores. Y igual efecto que el betaxolol y la brimonidina. En cuanto a los efectos oculares, los pacientes también van a tener mucha queja de quemazón o prurito, ardor, visión borrosa e irritación. En la visión borrosa, la brinzolamida es frecuente que cause este tipo de efecto adverso, pero es mejor tolerada que la dorzolamida. Aquí vamos a ver la dosis que tenemos que usar, digamos, de la acetazolamida, tenemos tabletas de 125 miligramos, 250 y 500 miligramos. Se puede usar cualquiera, como ya lo habíamos dicho, y de la metazolamida son 25 miligramos y 50 miligramos. Tópicos, vamos a tener la dorzolamida y la brinzolamida, la dorso con 0.5% de concentración y la brinzolamida de al 1 y 2%. Esta es una tabla de todas las familias de medicamentos que se pueden usar en glaucoma, como los agonistas colinérgicos, agonistas adrenérgicos, los beta bloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los análogos de la prostaglandina. El primer grupo de medicamentos, como la pirocarpina o el carbacol. En cuanto a los agonistas adrenérgicos, tenemos los selectivos, como la pracloridina y la brimonidina, y los no selectivos, como la epinefrina y la dipivefrina. En cuanto a los beta bloqueadores, tenemos los selectivos, como el betaxolol, y los no selectivos, como el carteolol, levoburonol, metipranolol y timolol. En cuanto a los medicamentos de este tema, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos los tópicos, como habíamos mencionado, la brinzolamida y la dorzolamida, y los sistémicos, como la acetazolamida, diclorfenamida y la metazolamida. Y los análogos de las prostaglandinas, como el bimatoprost, el latanoprost, el travoprost y la unoprostol. En cuanto a los medicamentos combinados, estos, o sea, por sí mismos se pueden usar en casos donde el betabloqueador o el análogo de las prostaglandinas han fallado, esté contraindicado. Digamos, como un medicamento combinado, la dorzolamida o la primodina pueden ser de primera línea cuando existe contraindicación absoluta al betabloqueador. Por ejemplo, acá también tenemos a la conjunto con dorzolamida y timolol. Hay medicamentos, por ejemplo, como la brimonidina y brinzolamida, o el travoprost y el timolol.
y medicamentos triples, que vamos a tener una triple terapia con dorzolamida, brimonidina y timolol. Las posibilidades de tratamiento son mayores cuanto más precozmente se realiza el diagnóstico. El objetivo del tratamiento es conservar la visión y el campo visual, tal y como se encontraban al momento del diagnóstico. La progresión de la afectación del nervio óptico se evita manteniendo la presión intraocular en cifras normales y el tratamiento debe adaptarse a cada paciente y su base es el uso tópico de gotas oftálmicas. La mayor parte de los pacientes necesitan la utilización combinada de varios colirios. Es por eso que se puede ofrecer al paciente alguna cirugía, porque cuanto mayor sea el número de gotas que debe aplicarse el paciente, es más difícil su apego y su cumplimiento al tratamiento. Es cuestionable, digamos, si poner más de 3 medicamentos al paciente. Por eso hay que ofrecer alguna vía quirúrgica terapéutica. Y aquí le tengo algunos tipos de medicamentos que usamos en el Hospital Rodolfo Robles, como la doble terapia o la triple terapia. La doble terapia, latanoprost y timolol y sus respectivas marcas, brinzolamida y timolol y sus respectivas marcas, dorzolamida y timolol, travoprost y timolol, brinzolamida y brimonidina, y la triple terapia, que es dorzolamida, timolol y brimonidina. Y contamos la triple terapia con 4 tipos de medicamentos o marcas comerciales diferentes. Y esto sería todo en cuanto a los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Muchas gracias por su atención.